Señora Presidenta, muy buenas tardes. Señor Ministro de Economía, señor Primer Ministro, colegas parlamentarios. El presupuesto presentado por la Comisión de Presupuesto, valga la redundancia, y el Gobierno, es un presupuesto, colegas, que no corresponde a una economía social de mercado. La economía social de mercado está dicha en la Constitución del Estado y se cumple cuando se pone atención a la persona humana. Este presupuesto está estableciendo, Presidenta, el pago de 12.000 millones de soles al servicio de la deuda, con altísimos intereses, 12.000 millones de soles. Señor Ministro de Economía, se comprometió a recuperar el pago de anticipado del IGB que dejan de pagar las grandes empresas por 13.000 millones de soles. No se ha hecho absolutamente nada, Ministro de Economía. Esperemos que en las facultades delegadas se pueda decir algo y resolver algo para que estos recursos vayan al servicio de los peruanos y de los sectores laborales. Los sectores laborales, por lo tanto, están abandonados en el Perú. Entiendo que se ha hecho alguna mejora en los sueldos y salarios en el sector de salud, en el sector de educación. Pero vemos por los pasillos, colegas del Congreso, a decenas de gremios laborales entregarnos papeles. Necesitamos nuestro pago, nuestros bonos. Los administrativos del sector de educación, los trabajadores del sector salud, los enfermeros de la Policía Nacional, los trabajadores civiles de la Marina, Fuerzas de la Aviación y del Ejército, los trabajadores de SUTESAL, los trabajadores del sector agrario, los trabajadores del Ministerio Público, del Poder Judicial, todos están pidiendo un incremento porque la inflación se está comiendo sus salarios. Y vayan al mercado, yo no sé si los ministros van a hacer mercado, a comprar la zanahoria, la leche, el arroz, la carne. Todos los días suben, no creo que vayan al mercado, porque si no, nos hubieran puesto ahí en el presupuesto un poquito más de plata para los trabajadores y para los pensionistas que literalmente se mueren de hambre. En la 20.530 está considerado un pequeño incremento. Pero en el decreto ley 19.990, todos los días en las calles nos piden los viejitos que les aumentemos las pensiones y no se aumentan. Eso no es economía social de mercado, colegas. Señor Ministro de Economía, eso no es economía social de mercado porque estamos abandonando a la persona, a los trabajadores, a quienes necesitan que hoy día se inicie el debate de la ley más importante que tiene el Perú, se les diga su Estado va a atender sus necesidades y no los dejamos abandonados. Se ha llegado al extremo, señor Primer Ministro, de prohibir el arbitraje laboral. Se está prohibiendo el arbitraje laboral. Y el arbitraje laboral, es decir, donde el trabajador debe discutir con el Estado sus derechos laborales más importantes, tiene base constitucional. La Constitución establece la institución del arbitraje en el artículo 139 y lamentablemente en la ley del presupuesto lo estamos prohibiendo. Artículo inconstitucional, colega Cecilia Chacón, que hay que retirar del presupuesto porque estaríamos vulnerando además la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Entonces, Presidenta, necesitamos poner mayor atención a las necesidades de los hombres y mujeres que viven en nuestro país. Han venido los bomberos esta mañana para agradecer algo que creo que va a ser insuficiente. Se ha creado un fondo de ¿saben cuánto, colegas?, para sus necesidades de los bomberos, que dejan muertos enfrentando, señor Primer Ministro, los incendios, 1 millón de soles. 1 millón de soles no sirve para atender, o 2 millones, bueno, pero eso no resuelve el problema, porque tendrán problemas de lesiones, de accidentes, de muertes como hemos visto. Y lo correcto, lo coherente, lo humano hubiera sido poner, tienen derecho a una pensión vitalicia cuando están inválidos.
o sus herederos cuando mueren, pero simplemente es un fondo. Y esos 2 millones, usted sabe, se va a desaparecer rápidamente para este año, pero así no se establece una pensión vitalicia como derecho honrado, digno para los bomberos. No hay nada de eso, primer ministro. Nosotros pensamos que sí debía establecerse una pensión vitalicia para los bomberos y no una especie de propinas que creo que son insuficientes. Además, hay gastos en el sector educación, colegas, de 542 millones para servicios de comunicación y publicidad. Ministro, su ministro de Educación está de alguna manera cuestionado por el Congreso, no censurado. Queremos preguntarle algunas cosas, pero queremos saber cuánto de estos 542 millones se van a destinar para publicidad, porque a veces esa publicidad no sirve para nada, no sirve para nada, simplemente son gastos intrascendentes, no educan, no informan en cosas importantes para el país. Y se está poniendo 542 millones, señora presidenta, señor primer ministro. Esto creo que debe merecer una explicación rápida por parte del señor primer ministro o del ministro de Economía. Estamos, presidenta, además, dándole facilidades a los directores de los colegios. Estamos entregándole para mantenimiento de los colegios 369 millones de soles. Y está bien, pero se le está poniendo en la cuenta personal de los directores. ¿Y quién controla el gasto de esos directores? Para que pueda terminar, congresista Lescano. Esas cuentas debían ser mancomunadas, por lo menos con un profesor más antiguo, para que los dos puedan controlarse cómo van a gastar ese dinero en mantener los colegios, pintarlos, arreglarlos. Creo que eso es un asunto que hay que resolver. Y finalmente, señora presidenta, porque el tiempo no nos da para mucho, tenemos la evasión tributaria. Evasión tributaria con lo cual no se está haciendo nada, sobre lo cual no se está haciendo nada. En IGB, el 35% de los ingresos hay evasión tributaria y 50% en impuesto a la renta. No hay ninguna norma, ministro de Economía, sobre evasión tributaria. Se evade un montón de dinero. Ojalá que haya, pero hemos visto que hay una evasión tributaria que está llevándose el dinero de los peruanos a cambio de nada. Pedimos medidas concretas, distintas, presidenta, para que sea un verdadero presupuesto en una economía social de mercado. Muchas gracias, señora presidenta.